Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mujer Maravilla. Estamos el día de hoy ya jueves. Estamos a nada. Recuerden que el día de hoy es Diálogos de la Muerte con la Ale y Selmi Castañeda de La Pasarela. Ellas van a estar dando esta conferencia, no se la pueden perder. Hoy tenemos un tema bastante especial que considero muy importante y que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y tiene una importancia trascendental, no nada más en niños, en adultos, en general, creo que nos ha marcado a muchos de nosotros. El día de hoy vamos a hablar de los traumas que llegamos a generar en la infancia y que llegan a tener un impacto en la vida adulta. Yo creo que muchos de nosotros podemos en algún punto de nuestras vidas decir, siento que este miedo lo tengo por algo que me pasó cuando estaba niño. Siento que esto lo hago por cualquier razón. Hay muchas cosas que te dejan mucha huella como persona y hacen que tú quieras de alguna forma opacar esto y no hacerlo ver. Entonces hay rasgos, la verdad, que sí denotan la presencia de algún trauma que en tu infancia se creó y no se superó. Quizás si tuviste alguna niñez difícil, pues sí valdría la pena que dieras así una revisada a esas características en tu presente, con tu forma de ser, que puede ser que sean por cosas del pasado. Dice por aquí una frase que había leído que me gustó bastante, decía, el trauma no lo provoca la muerte, sino la vida. Uno puede morir sin saberlo. El nacimiento implica el trauma de la comprensión. Esto lo dice Richard Matheson. Sí hay muchas cosas que nos pueden llegar a marcar, muchas cosas. Y hay muchas cosas también adicionales que no nada más nos marcan en cuanto a la vida adulta. Hay cosas que desde niño, frases que probablemente les decimos a nuestros hijos, que pueden llegar a tener un impacto emocional en ellos. Entonces es importantísimo que el día de hoy hablemos de este tema. Es muy, muy, muy importante que lo tratemos y que veamos este tema desde una forma en el aspecto psicológico, en el aspecto que involucra el pensamiento de las personas. Y obviamente el día de hoy está con nosotros para hablar del tema, porque yo así que digan, híjole, experta, yo solamente estoy traumada, pero experta no soy, traigo los traumas, entonces yo aquí los traigo con Eli, para mi buena suerte, yo la voy a ver todos los cortos, entonces voy a poder sacar aquí todo en terapia, ¿verdad? Está con nosotros Elizabeth Ríos, que hoy nos va a ayudar a hablar de este tipo de tema tan importante que son los traumas que se generan en la infancia, probablemente pues te afectan, ¿verdad? En la vida adulta. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Karen, un gustazo de estar aquí nuevamente con ustedes y ahora sí que compartir un poquito de lo que hay, de lo que sabemos, para toda la gente en casita que nos está escuchando. Oye, Eli, dicen que hay muchos rasgos en las personas adultas. Oye, me imagino que a ti como psicóloga sí te dicen, me estás psicoanalizando. Ajá, psicoanalizando. Es súper pregunta ya que hacen así, en los memes dicen que tuercen los ojitos, ¿no? Así como de, ay, no, estoy conviviendo contigo simplemente. Claro. Pero sí hay ciertas características que denotan que alguien tuvo algún trauma en la infancia, o que hay algo que lo puede estar provocando. Claro que sí. Es muy importante primero determinar lo que es un trauma, ¿no? Okay. Porque de repente pasamos por un evento significativo en nuestra vida. Ajá. Y entonces todo lo catastrofizamos y decimos que entonces es un trauma y que por eso estoy actuando de esta manera. Al hablar de traumas psicológicos, Karen, nos estamos refiriendo a que es un evento que amenaza profundamente el bienestar y la vida de un individuo. Okay. Cuando una persona se enfrenta a una situación de su vida, en la infancia en particular, que pone en peligro en su vida, su bienestar, su integridad como persona, entonces podemos hablar de que hubo un evento que ocasionó un trauma psicológico.
¿no? Okay. No cualquier cosa es trauma psicológico, hay indicadores de personalidad, hay situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra infancia, nuestra educación, nuestro contacto con otros, que determina, por supuesto, lo que somos ahora. Pero no precisamente tiene que ser un trauma, ¿no? Okay. Entonces, por otra parte, Karen, también, no todo el trauma es patológico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ajá. Que el trauma ahora sí que es un tema muy importante que vamos a abordar ahorita en el segundo bloque, así ¿verdad? Es, me están Eli. cortando, ¿verdad? Ya me estoy haciendo experta yo aquí. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar qué vas a hacer de Ricardo Montaner, pero volviendo, Eli está aquí con nosotros para hablar de este temazo, Eli. Nos vemos Claro que ahorita. sí. Estamos de vuelta, Mujer Maravilla. Me gustaría que me dijeran o nos platicaran a Eli y a mí si ustedes sienten que algo les afectó cuando ustedes eran niños al 33 10 19 07 12 y por qué creen y cómo ha impactado su vida. 33 10 19 07 12. Eli, estábamos platicando de si hay alguna forma de saber en alguna persona que te indique, que te diga, no, aquí hay algo que no está bien o algo que no me está diciendo, por ejemplo. Sí, claro que sí, mira, te comentaba, toda nuestra conducta está derivada de 3 esferas, factores biopsicosociales y ninguna de esas 3 esferas funciona independientemente. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta cuando nuestra pareja, cuando ahora sí que las relaciones que tenemos en la adultez hay algo que está haciendo ruido y demás? Cuando empieza a haber miedos infundados, cuando empieza a haber comentarios, argumentos que yo misma defino para justificar mi conducta, que son completamente infundados, ¿no? Es como comentábamos ahorita en el corte, Karen, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo ir a un balneario porque el agua, o sea, no. O sea, el agua no, estamos hablando de un miedo, una resistencia, una ansiedad por algo completamente infundado como es un agua, ¿no? Diferente sería decir, ay, me voy a aventar del trampolín. Bueno, estamos hablando de una situación completamente desconocida que es normal que nos genere ansiedad. Sí, a cualquier persona, ¿no? Es algo normal. Exacto. El hecho de el miedo al abandono, uno de los principales miedos que tiene el ser humano es el miedo al ser abandonado, ¿no? Que eso, por eso tanto la dependencia cuando somos pequeños hacia con los papás y demás. Entonces, si hay una situación en ese tema que a nosotros hayamos tenido una experiencia que determinara o que sacara ese miedo en la infancia al abandono, es muy probable que en la adultez estemos tratando de actuar de algo que para llenar ese vacío emocional que estoy teniendo. ¿Cómo? Pues siendo, ahora sí que teniendo muchas caretas, muchas resistencias, el abrirme emocionalmente, en compartir emocionalmente por el miedo a ser abandonado, pero también caemos del otro lado, ¿no? Esta parte de sobreprotección, de entonces, de posesividad, de control. Y llega a ser un conflicto y Exacto. fundamental también para abandono. Exacto. Y es un círculo así medio complicado, me imagino, para la persona, ¿no? Sí, es correcto. Súper complicado. Por eso la importancia de que empecemos a gestionar la cultura de la salud mental, porque resulta que ya hasta cuando estás con el novio, cuando ya tienes 3, 10 años de casado, cuando ya tienes tus hijos, consideras normal ese tipo de conductas que estás teniendo, pero resulta que no, que fue una situación que son vacíos emocionales que hemos ido llevando desde la infancia, que están determinando la conducta que tenemos el día de hoy. Incluso, Karen, hasta el hecho de cómo elegimos nuestra pareja está muy determinada por las conductas, por las vivencias traumáticas o no traumáticas que tuvimos en la infancia, ¿no? La relación con nuestros padres y con la pareja son las relaciones que más nos determinan como personas. Son las relaciones donde nos desnudamos, son las relaciones más fuertes para el ser humano, la relación con nuestros padres y con nuestra pareja. Entonces, en específico en ese tipo de 2 relaciones es donde podemos identificar estas carencias, estos traumas, estas situaciones que en la infancia pues nos hicieron mucho ruido, ¿no? Wow, entonces hay algo muy específico, porque yo había visto por ahí, ¿no? Que decían, por ejemplo, si una persona creció, que muchas veces puede ser que no te des cuenta, o sea, es pregunta, que no te des cuenta de que realmente te causó un conflicto de niño, o sea, que te generó un trauma, que no te des cuenta hasta de mayor, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Vives con tu familia y tu familia es una familia muy problemática, ¿no? Demasiado problemática. Cuando tú eres niño es demasiado polémica, problemas, todo.
Entonces, cuando creces, intentas vivir en problemática, o sea, intentas, o sea, lo necesitas, o te alejas de cualquier tipo de problema y no resuelves. Entonces, llega a pasar que no te das cuenta de que atrás pasó algo, pero sí en tu vida ya de adulto dices, no sé por qué no puedo resolver problemas o por qué me gusta vivir en conflicto. Claro que sí, Karen, fíjate, es precisamente lo que te decía, la conducta humana tiene 3 factores que son biológicos, sociales y psicológicos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que sí, una persona, por ejemplo, fíjate, es un ejemplo muy padre que acabas de hacer y ahí donde podemos diferenciar desde un trauma no. Si una persona ha estado en una dinámica, en una familia disfuncional, me refiero a disfuncional de peleas, donde papás separados y demás, pero desde que nace el aprendizaje que ha tenido social ha sido ese, obviamente donde no haya violencia, donde no haya una repercusión, como hablábamos del bienestar y demás, es probable que esa persona no le genere un trauma porque todo el contexto social en el que se ha visto inmerso ha sido así. Le va a salir eso, no como trauma, sino como aprendizaje de vida cuando esté en su pareja y su pareja le diga, oye, ¿qué onda, no? Esto no está bien, esto no es lo está normal. Bien. Exacto, entonces ahí habría que indagar en ese proceso terapéutico porque para aprender nuevas herramientas primero hay que desaprenderlas, ¿no? Entonces a veces el aprender, el estar con otra pareja, el relacionarme con otro significa adaptarme, comprender que el otro tiene una estructura completamente diferente a la mía y para poder lograr una conexión efectiva y adecuada necesitamos desaprender todo lo que aprendimos desde la infancia. Sí. Diferente al hablar de un trauma, de decir yo siempre estuve en una familia funcional completamente y de repente se suscitó una situación momentánea, circunstancial, donde me golpearon, donde me abusaron, ahí estamos hablando ya de un trauma, porque es algo que está afectando el bienestar o tu vida, fue algo que llegó de momento, donde hizo que hubiera una crisis muy importante, donde tu vida y tu bienestar dependiera de eso o no, ¿no? Wow. O sea, puede ser, no sé, un accidente, cualquier cosa que te cambia totalmente, Exacto. ¿no? Que te saca totalmente de donde tú estabas, pues, o no te imaginabas de esa forma. ¿Y cómo se atiende? O sea, ¿cómo atiendes todo eso? ¿Cómo te das cuenta? Pues, ahí sí te das cuenta porque ya definitivamente lo sabes, ¿no? Sabes que te marcó, sabes que fue un problema. ¿Cómo se atienden este tipo de cosas? Sí, mira, primero para atenderlo es importante primero reconocer que tenemos un área de oportunidad grandísima que como personas no nos está dejando trascender, crecer, evolucionar y adaptarme. Cuando estamos teniendo relaciones de pareja, que como te comento, me encanta, por ejemplo, en particular yo cuando tengo sesiones, aunque el objetivo sea diferente, me encanta preguntar sobre cómo es tu relación de pareja, porque en ese momento es donde nos evidenciamos, ¿no? Lo que somos, nuestros miedos, inseguridades, todo esto sale. Entonces, primero es darte cuenta que hay algo en ti que no te está permitiendo trascender. ¿Sabes qué? Estoy teniendo muchos problemas siempre bajo esta situación. No logro esto que es un objetivo de quiero hacerlo, pero no lo estoy logrando porque hay algo en mí que no me permite hacerlo, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de identificarlo, entonces ya podemos entrar en un proceso terapéutico profundo. Si una persona vive así soy y estoy encantada y feliz de la vida porque así soy, difícilmente vamos a lograr un cambio, podemos tratar eso. A menos que también haya una intervención de tu pareja donde te diga, ¿sabes qué, Eli, Karen? O sea, creo que aquí, estamos teniendo muchas broncas por eso y entonces caes en cuenta y dices, ok, a lo mejor no voy por mí, pero quiero ayudar a entender qué es lo que mi pareja no está resolviendo y entonces es cuando nos damos cuenta toda la historia de vida que tenemos desde antes, ¿no? Wow, bueno, vamos a ir a un corte, Eli. Volvemos para hablar de cómo se trata. Prácticamente vamos iniciando entonces con el tema, porque eso es lo más importante. Vamos a escuchar Sola de Luis Fonsi. No se sientan solos, aquí estamos platicando de todo aquello que los puede volver locos. Miren, ahí les va. Yo lo estoy confundiendo, ¿eh? Yo ando mal. A mí no me hagan caso, traigo traumas. ¿No es cierto? Vamos a escuchar 2x1 de Yuvan. Estamos de vuelta, Mujer Maravilla. Está Elizabeth Ríos con nosotros y estábamos platicando de cómo superar un trauma. Cómo te empiezas a atender, porque realmente se necesita atención, ¿no? Eli. Así es, Karen. Te comento, al hablar de un trauma psicológico no hay mejor
ni mayor tratamiento que un proceso terapéutico profundo. Por más que tengamos nuestras redes de apoyo, nuestra pareja, nuestra familia, un trauma no puede ser sanado, incluso a veces no son sanos, pero dejar de patologizarlo es importante que eso lo determine un psicólogo especializado en tema psicoterapéutico, que era lo que te comentaba al inicio del primer bloque, Karen, que no precisamente todos los traumas tienen que ser patológicos. Hay situaciones difíciles, hay errores que cometemos, hay situaciones que nos cambian la vida, pero que son un parteaguas de tomar esa crisis de forma positiva y de modificar lo que somos y lo que tenemos que ser para entonces salir adelante. No quiere decir que las personas que tienen algún trauma no puedan vivir una vida plena, íntegra, con un bienestar y salud mental. Hay traumas que son muy leves y sin embargo las personas le damos el poder a esa circunstancia, que nos despersonalizamos y no toda nuestra felicidad y bienestar se lo entregamos a esa situación, ¿no? Y no nos permitimos avanzar. Sin embargo, para otras personas hay situaciones más graves, situaciones psicológicas que nos causan mucho daño, y sin embargo es el parteaguas de nuestra vida para entonces generar resultados diferentes, y viene a ser ese trauma y esa situación un trampolín de trascendencia y evolución, ¿no? Que esta circunstancia enfocada a la parte positiva, ¿no? También es mucho, tú decides qué lucha quieres luchar, ¿no? Hay una de dos. Tú decides. Hay muchos conferencistas, ¿no? Que quizás les dio alguna enfermedad grave o algo así, y en lugar de tomarlo de cierta forma, ellos lo transforman totalmente y su vida es probablemente mucho mejor que si nunca hubiera sucedido, ¿no? Exactamente, podría ser algo así. Hay gente que sí le da... Oye, yo tengo una duda. Ay, yo con mis dudas el día de hoy, a ver, pues échale, Karen. Bueno, ¿no? Ahí les va a todos mis queridos radioescuchas. A ver si nos dicen, ¿qué estás haciendo, Karen? No es cierto. Hay cosas, ahorita que me lo dijiste, porque dijiste, hay cosas muy pequeñas, pero sí depende de la personalidad de cada ser humano el cómo se trata, ¿no? Porque seguramente hay gente que le da más peso, o gente que no podría definitivamente enfrentar ciertas cosas porque, no sé. Ya es catastrófico, sí, ¿no? Es catastrófico. Entonces, hay gente, por ejemplo, que adopta ciertas manías y a las que les dan mucho peso. Me imagino que tú has visto mucha gente así, ¿no? Que puede decir... Yo no puedo salir de mi casa si no hago ciertas cosas. Algo muy sencillo, o sea, cerrar las puertas, ¿no? Y afecta su vida diaria. O sea, salen de su casa con terror y temor. Karen, cuando la gente sale de su casa tiene que cerrar las puertas. No, me refiero por favor. Conocí una persona que de verdad era el estar en una reunión y decir, ¿qué pasa? Pues es que no, o sea, si no dejo todo cerrado, no puedo con mi vida. O sea, y le afectaba en su vida diaria. O sea, era afectar totalmente su concentración, muchas cosas. Ese tipo de cosas, me imagino, también generan ya un conflicto en la vida de las personas. Claro, sí, son indicadores patológicos, digo, es ya patología ya también. Es patología, o sea, Okay. Todos tenemos indicadores positivos, tenemos indicadores manías, como tú dices, y es parte de todos yo no tengo. Ay, a ver, ¿cómo crees? No, yo no sé qué es eso, o sea, un primo de un amigo me dijo que tengo que cerrar las puertas. No, Eli, yo te lo puedo decir aparte. Ya sé. A quien me mandó el WhatsApp ya lo hice al aire. Muy bien, que diga el nombre. No, sí, de todas las personas tenemos ciertas manías, tenemos ciertas cosas que debemos de cumplir o no. El problema, ¿cómo identificar cuando algo es patológico y no? Porque de repente es como patológico, ¿a qué se refiere él cuando dice que es patológico, ¿no? ¿Cómo podemos identificar esto? Patológico es hablar cualquier indicador de mi conducta que ya está interfiriendo en mis relaciones laborales, profesionales, en mis relaciones interpersonales, en mi cotidianidad, ¿no? Okay. Si yo tengo, por ejemplo, un tema de que no puedo salir si no primero reviso todo, que todo esté cerrado, pues bueno, no es algo patológico, a lo mejor es una característica, un rasgo ansioso, que si bien ahorita yo estoy con el pie así, pues bueno, es un rasgo ansioso y no es patológico. Okay. Pero ya cuando hablamos de una patología es cuando cierro todo, estoy en mi trabajo, no me acuerdo si cerré todo y tengo que salir de mi trabajo para volver a checar si cerré todo, vuelvo a salir y entonces
vuelvo a quedarme con la ansiedad, la incertidumbre y me vuelvo a regresar para ver qué sucede. Wow. De hecho, hay un tipo de trastorno de la personalidad que se llama trastorno obsesivo compulsivo y precisamente se define por este tipo de indicadores. Ya cuando estamos hablando de indicadores que cumplen los criterios diagnósticos, entonces ya estamos hablando de un trastorno psicológico. Antes de eso, pues no podemos indicar nada. De repente es como que me da muchísima risa que me meto al Facebook y están los memes, ¿no? Tú sabes de... Ay, es que soy bipolar porque de repente estoy llorando y de repente estoy bien alegre y entonces ya todos se autodiagnostican como trastorno bipolar, ¿no? Cuando realmente un trastorno de la personalidad bipolar, entonces ya hay indicadores de histeria, depresivos, ideación suicida, intentos suicidas, de repente ideas de grandiosidad, tienen que estar medicados, no duermen, pueden durar una semana sin dormir, entonces no sabemos realmente lo que está pasando con un trastorno, y afecta ya toda su vida. Por totalmente. Supuesto, no puedo tener una pareja, no puedo tener una relación laboral, no puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces de repente hay indicadores, pues no muy adecuados que tenemos, pero no precisamente son traumas, no precisamente son patológicos, o evidentemente en un proceso terapéutico se puede llevar a cabo sin tema alguno para mejorar, ¿no? Para aprender herramientas que me hagan enfrentar ese tipo de conductas que tengo, pero sí hay un paso muy grande entre decir que algo es patológico, ¿no? Entre un trauma a decir estas son mis características, esta es mi vivencia, es lo que nos hace únicos, lo que nos hace diferentes, ¿no? No te afecta en nada y patológicos ya. O sea, te no está afectando en tu vida diaria. Correcto. Entonces, es total. Estábamos platicando cuando estábamos fuera del aire, algo que se me hizo bastante interesante. Yo te decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que sufre por alguna pérdida, ¿no? De chicos. No sé, perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá o algo así. Y tú me platicabas que podían pasar cosas muy interesantes cuando eso sucede, ¿no? O sea, sí. que puede ser no el hecho de la pérdida y el dolor de la pérdida, ¿no? Que todos los seres humanos prácticamente estamos destinados Exacto. la mayor parte de las veces a sufrir una pérdida, ¿no? Sí, es correcto, Karen. Justo hablábamos de que, bueno, suponiendo, ¿no? Hay una persona que a partir de la muerte de su mamá o de un ser querido, un amigo, de la pareja, entonces caer en una despersonalización. ¿A qué me refiero con esto? Deja de ser la persona que era a partir de este evento, ¿no? Ajá. Entonces decimos, es que el evento le traumó y entonces es porque la mamá falleció. Ahí habría que evaluar cuál es el vínculo que se tuvo con la madre, si fue una relación, un vínculo dañado, si fue una relación completamente dependiente, ya estamos hablando de una toxicidad, ya estamos hablando de un patrón que no tiene absolutamente nada que ver con la muerte. Que sí, el evento de la muerte de la madre desencadena esta crisis, desencadena esta carga emocional, esta despersonalización, pero el tratar no es la muerte, sino empezar a tratar el vínculo tóxico, dañado, codependiente, insano que había con mamá. Entonces viene el evento y pues bueno, se desencadena todo lo demás. Muy bien, volvemos, Eli. Estamos en Mujer Maravilla, vamos a volver al último bloque. Recuerden que se pueden anotar para convivir con nosotros en Restaurant Al Dente. Vamos a escuchar cancioncita Sola de Luis Fonsi. Mujer Maravilla. Y estamos platicando afuera del aire, me está explicando, Eli me está explicando muchas cosas el día de hoy, déjenme les digo, bastantes, pero yo tengo otra pregunta, porque si genera, no es cierto. Tú dale, saca sus traumas, no pasa nada. Afuera es porque, por ejemplo, hay mucha gente, más o menos para dimensionar la importancia que tiene lo psicológico, porque hay mucha gente que, por ejemplo, dicen, se mió del susto. ¿No? O sea, es un impacto que tiene de arriba. ¿Por qué se ríe Eli? No entiendo. Deberían de verla. Es que nadie, quien no conozca a Elizabeth Ríos, no sabe cómo se ríe. Y ya la perdimos. Déjenme les digo aquí, Mujer Maravilla, que la hemos perdido. Eli, estamos en un tema bastante serio. Sí, perdón. No, platicábamos. Es que es en serio. Dicen que es tanto el impacto psicológico. También cuando fallece alguien, pues, que puedes llegar a creer que sientes dolor. ¿Realmente sientes dolor? Ay, por supuesto que sí. O sea, dolor físico, porque tú dices, me duele tanto el corazón, que sí, o sea, claro, sientes dolor emocional, ¿no? Pero o sea, si hay un dolor físico por la pérdida, o lo que dicen me refiero a lo de se me dio del susto, es por
por ese impacto psicológico que tiene y repercute en tu cuerpo, ¿vale? ¿No? Claro que sí, todo tiene, ahora sí que cada situación, como te decía Karen, por 10ª ocasión, es que le he hecho mucha carrilla a Karen por eso. Estaba tirando carrilla. El chiste local. Yo no soy psicólogo. Sí, no, que una persona está determinada por 3 esferas: biológica, psicológica, no te rías por favor, y social. ¿A qué voy con esto? El hecho de que, por ejemplo, tú sientas miedo, tú sientas vergüenza, es un tema completamente social, ¿no? Pero la reacción orgánica, biológica, cerebral que te produce a ti la vergüenza, es completamente igual a cualquier otra persona. O sea, son neurotransmisores, son demás. Socialmente aprendemos lo que nos genera vergüenza y lo que nos genera miedo, y eso se evidencia orgánicamente de tal manera. Cuando una persona está teniendo un evento muy importante en su vida, le va a generar una reacción orgánica. No podemos partir a la persona y determinarla únicamente orgánicamente, biológicamente, ni tampoco socialmente, ni únicamente psicológicamente. Es un complejo de las 3 cosas. Por ejemplo, el hecho de que a ti en casa te enseñen que el hecho de agarrar dinero es malo, hace que ahí está el niñito chiquito, ¿no? Agarrando la monedita, y es como de ay, y lo está haciendo mal, algo va a pasar, y entonces le genera tipo de aprendizaje, y en automático se encadena todo lo demás que es orgánicamente. ¿Qué es lo que sucede, Karen? Por ejemplo, por eso es importante la familia, la educación en todos los aspectos. Cuando vivimos en una familia o en un contexto social donde no tenemos ese aprendizaje social, no generamos ninguna absoluta reacción orgánica a eso, ¿no? Okay. De repente dices, oye, ¿por qué vemos a niños de 13 años, 14 años siendo sicarios y no pasa absolutamente nada? Pues, ¿qué pasó durante todo su proceso de socialización y de aprendizaje? No aprendieron el miedo o el valor a la vida, no aprendieron la vergüenza, el sentimiento, el tema moral, ¿no? Entonces, el hecho de hacer y deshacer les hace sus respectivos estudios, encefalogramas, resonancias magnéticas, estudios de neurotransmisores, y bueno, el tener este tipo de convivencia, este tipo de situaciones no les genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en su proceso y su contexto social no se dio este aprendizaje, ¿no? Entonces, todo es un proceso de aprendizaje que va de la mano completamente, todo con todo. Una persona que tiene un daño orgánico, por ejemplo, que tiene un daño en la amígdala, por ejemplo, no tiene reacción al miedo, no tiene miedo, y la conducta humana está muy determinada por la sensación o la perspectiva de miedo que tenemos: miedo al abandono, miedo al no triunfar, miedo al fracasar, miedo al no ser feliz, miedo. El miedo es una emoción básica que determina nuestra conducta. Entonces, una persona que orgánicamente tiene un daño cerebral en la amígdala, por ejemplo, no va a tener una conducta normal, y no es porque sea un trauma, no es porque simple y sencillamente orgánicamente no tiene el impacto. Exactamente, Karen. Muy bien. Wow, pues esto es totalmente un tema, es como complicado irte exactamente por una línea, porque hay tantas cosas que afectan a un ser humano, ¿no? Entonces, como tú me dices, las 3 cosas que nos afectan, ¿no? Estamos regidos y no se puede separar todo. Entonces sí hay muchos factores que pueden involucrar y desencadenar en que puedas o no tener cierto desempeño o ciertas actitudes en tu vida, ¿no? Exacto. Entonces es como un tema, sí, como dice Eli, sí es importante mencionar si tienes algo y sientes que algo te está afectando, sí atiéndete. O sea, ya el psicoanalista, el psicólogo, dependiendo de con quién vayas, doctor, especialista en cierta dolencia que tengas, algo así, ya te direccionará hacia donde tienes que ir, ¿no? De acuerdo así como que a tu evaluación. Exacto. Mientras sea la evaluación adecuada, ¿no? Porque sí, muchos doctores o psicólogos de todo, como insisto, es esto y vete por aquí, siempre es bueno
como también ahí sí. estar revisando. Una recomendación buenísima es justo lo que acabas de decir, ¿no? Hay que hacer una correcta evaluación y correcto diagnóstico. De repente los psicólogos tendemos a psicologizar todo, entonces todo tiene razón psicológica y todo tiene, y a veces es un tema orgánico, es un tema cerebral que no le estamos dando el peso, y pues bueno, por más técnicas y didácticas y dinámicas y cuestiones que queramos implementar en psicoterapia, no vamos a lograr nada porque hay un tema orgánico. Sí. Hay situaciones que son completamente psicológicas, entonces se recurre al psiquiatra y entonces todo es médico, y entonces tengo dolor, me duele esto, tienes depresión, ¿no? Tómate tu pastilla, tu diazepam. No, es que fíjate que esto no estoy durmiendo, pues tu pastillita, ¿no? Y demás, entonces generamos también una dependencia, un neurotransmisor que es sintético, que después va a tener repercusiones. Entonces, hacer una correcta evaluación, un correcto diagnóstico nos va a llevar a tener un excelente y muy buen tratamiento. Si de inicio la evaluación y el diagnóstico no es correcto, va a hacer que el tratamiento sea correctamente al contrario, ¿no? Y sí, completamente inadecuado. Exactamente. Entonces, eso es muy importante, Karen, que toda la gente en casita que nos está escuchando se den un momento de reflexión, de autocrítica, y que puedan determinar qué cosas de su vida pueden mejorar, qué cosas no les está permitiendo trascender, crecer y llegar a las metas que nosotros queremos, ¿no? Una vez que logremos este autorreconocimiento, y si lo podemos lograr individualmente, pues qué mejor, ¿no? Pero si de verdad estamos dándonos cuenta que hay algo que nos está limitando al crecer con mi pareja, al crecer profesionalmente, el miedo a la mejor a fracasar nos autolimita, no estoy siendo quien yo quiero ser, no estoy feliz, no estoy íntegro, pues entonces habría que tomar como cartas en el asunto, ¿no? De saber qué podemos hacer, a quién puedo acudir. Y ahora sí que, Karen, la felicidad depende de alguien, y ese alguien somos nosotros mismos. Y más que nada porque la vida corre, no se detiene ni se va a detener para que nosotros digamos, sí, tenía algo, yo como que me acuerdo. Entonces, atiéndanse, si tienen algo de verdad, atiéndanse, porque decía por ahí Justin Gardner que la vida es una lotería y todos tenemos el boleto ganador, ¿no? Si ya estamos aquí. Entonces, hay que echarle ganas, hay que superar todo lo que se tiene y, pues, enfrentarlo, ¿no? Es correcto, Karen. Muy bien. Bueno, Eli, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. En verdad me dio muchísimo gusto. Y pues nos vamos ya para mañana viernes para que disfruten. Viernes, fin de semana. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a escuchar la última canción, es Ecos de Amor de Jessie y Joy.